respecto a las materias anteriores, tengo entendido que, o sea, no tengo entendido, a mi apreciación es que los apuntes que les mando son súper claros. Creo que el material de lectura más simple, más claro, si bien es norteamericano, pero es bastante entendible en general, es muy explicativo. Es fácil de entender. Yo voy a utilizar como pantalla hoy un Excel, digamos una planilla de cálculo, donde yo voy a ir tomando apuntes, en fin, voy a hablar de varias cosas, más que usar un PPT hoy día. Y el link es el siguiente. Ahí se los acabo de enviar por chat por si quieren ir viendo. Yo voy a ir escribiendo, al final anotando y tomando apuntes. Okay. El tema de hoy, bueno, este link ya está ahora en el aula virtual. Ustedes pueden hacer clic en ese enlace y pues van a poder acceder a ese documento. En el fondo lo voy a ocupar de pizarra. Ya voy para escribir. Segundo, también subí el capítulo asociado al texto para que puedan ver de qué se está tratando ahora. ¿Alguna otra duda? El tema de hoy de la clase, vamos a empezar con la teoría del mercado. Entonces vimos, al principio del semestre les hablé y vamos a hablar fundamentalmente de 3 modelos económicos. El modelo simple del flujo circular de la economía, ¿se acuerdan? Las empresas, las familias, que pasan cosas para allá, que pasan cosas para otro lado. Ese modelo, el mercado de los bienes, el mercado de los factores, las familias, las empresas, como los recursos, los factores, los pagos fluyen de un lado para otro. Segundo, vimos el modelo de la frontera de las posibilidades de la producción, en el que vemos lo que son conceptos en términos de intercambio, de eficiencia, de comercio, de ineficiencia. ¿Okay? Y ahora vamos a ver el modelo del mercado. ¿Qué es un mercado? Es, aquí si quieren tomar apunte, o voy a tomar apunte yo, voy a cambiar de pantalla. No sé si están viendo todo lo que estoy en una ventana. Acá, compartir. ¿Han visto esos memes que dicen, profe, ¿se escuchan? No. No han visto. Bueno, ay, que los profes, ya tenemos varios memes ya. Participación en la clase de hoy. ¿Profe, se escucha? Sí, listo y nada más. Ya, ok. Entonces voy a poner aquí definición. ¿Ustedes están con notebook? No, yo estoy con computador normal. Ya, digamos están con un computador. ¿Puedo acceder al enlace del curso de la página del libro? Ah, aquí hay alguien conectado. Nutria Anónima. Definición, el mercado. El mercado, entonces, es un lugar físico o virtual donde se reúnen compradores y vendedores para transar un determinado bien. Ok. Bueno, la definición es bastante sencilla. Distintos autores proponen distintas definiciones y yo he querido recoger lo mejor de cada una de ellas, más o menos, y ya tengo ya mi propia definición. Creo que es bastante sencilla, porque de partida es un lugar, ¿cierto? Es un mercado, es un lugar. La feria, la bolsa, la calle Valparaíso, un mall, etcétera. Se reúnen compradores y vendedores. Aquí hay 2 actores, ¿cierto? Compradores que están ofreciendo determinado bien y vendedores que están demandando un determinado bien. Y se transa esto. ¿Por qué físico virtual? Bueno, físico porque, insisto, puede ser el mall, puede ser la feria, puede ser la bolsa de comercio, o puede ser virtual, tienes Mercado Libre,
Amazon o como sea, ¿ya? De alguna forma ya se ha incorporado un poco esto de la tecnología a esta definición. Nutria anónima y llena anónima. Genial. ¿Por qué llena anónima? Qué raro. Y llena, no sé. Llena porque está llena, no está vacía. Oh, qué fome. No. Perdón. Es mi forma de hacer entretenida las clases. Ay, señor. Ya, por lo menos están conectados. De esto, entonces, hay un conjunto de compradores y conjunto de vendedores. Y este conjunto de compradores y conjunto de vendedores caracterizan los mercados de cierta forma. Entonces podemos clasificar los mercados de acuerdo a cómo participan los compradores y los vendedores. Entonces, clasificación de los mercados. La clasificación de los mercados va a tener la siguiente estructura: el nombre. Entonces vamos a poner aquí compradores. Y aquí va a poner vendedores. Y aquí va a poner un ejemplo. ¿Ya? Nombre. Vamos a poner acá, entonces, 4 clasificaciones fundamentales, prácticas. Una es una de las más conocidas, el monopolio, donde monopolio, donde los compradores son muchos, los vendedores son pocos, es uno que domina el mercado, lo que domina. Ejemplo es Bali, donde hay una sola compañía de agua y toda una población grande que está que le compra a esta única empresa. Sabemos que hay otras formas de adquirir agua, claro, si yo tengo un pozo, si hay una empresa pequeñita, si tengo un pozo, luego tal vez le puedo distribuir a 3 o 4 del sector, pero no toda la población. La otra clasificación es monosonio, donde hay un comprador que domina el mercado, muchos vendedores. Ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de IANSA? Sí. IANSA, ok. IANSA. Remolacha. Porque IANSA era una empresa, compraba, ¿cómo se llama? La remolacha. Entonces hay un comprador y muchos pequeños agricultores que producían remolacha y se la vendían a este único comprador que se llamaba IANSA. ¿Ya? Y también tiene sus características especiales del mercado. Oligopolio. Entonces, que muchos compradores y pocos vendedores. Pocos. 5 o 6. Ejemplo, telefonía móvil. Tenemos el caso de 17 millones de habitantes que consumimos telefonía móvil, 18, no sé cuántos somos. Y pocos vendedores, Entel, Claro, Movistar y WOM, que dominan el mercado. El resto no, muy poca participación. 4 para 17 millones. Creo que es un ejemplo bastante claro respecto a lo que es un oligopolio. Y finalmente, competitivo o perfecto. Aquí vamos a poner arreglar para el lado de acá. Todo esto lo vamos a poner centradito. Aquí queda bonito.
Ahí. ¿Habían usado este programa ustedes o no? ¿Excel? No, el de Google. Ah, no. Es semejante a Excel, bastante parecido a UART, y como es en línea, podemos compartir fácilmente. Aquí también tenemos palabras. Y acá unos cuadraditos. Aquí, bueno. ¿Ya? Y aquí hay muchos compradores y muchos vendedores. Ejemplo, el pan. Ejemplo, el pan. Uno encuentra que hay muchos compradores de pan. Efectivamente, hay mucha gente que compra pan. Y hay muchos lugares donde usted puede ir a comprar pan y que se fabrica el pan, y, etc. Otras características más que debe tener el mercado competitivo son varias, porque tengo acá, entonces, otras características del mercado competitivo. Son, primero, uno, nadie puede influir en el precio. Segundo, existe información. Yo le hablo del pan, usted sabe a qué me refiero, en general al país. Yo digo el pan, bueno, el pan está hecho de harina, agua, sal, levadura, y se hornea, se amasa, etcétera. Tiene un cierto tamaño, un cierto valor nutricional, dónde está ubicada la panadería, dónde lo puede comprar, cómo es el proceso, etcétera. ¿Ya? Existe información, existe movilidad, es fácil, o sea, no hay barreras, es fácil entrar o salir del mercado. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Es fácil ir a comprar pan, sí es fácil, no tiene que ser un gran esfuerzo. No es como, por ejemplo, decirle, hoy, ¿sabes que yo quiero comprarme un yate? No sé, donde el yate usted tiene que ver quién lo va a proveer, cómo se construye, en fin. Usted sabe si quiere comprar. Ahora, si quiere instalarse como vendedor de pan, usted sabe que necesita una amasadora, hay ofertas abundantes respecto a ese tema. No es como instalar una central hidroeléctrica, se fija que es mucho más complicado. Realmente ponerse con una panadería es mucho más fácil que instalarse con otro tipo de industria, o una fábrica de autos. No. Es fácil entrar y salir del mercado, nadie influye, esta información. ¿A qué se refiere con que existe información, profe? Efectivamente, a eso, que usted sabe cuál es el precio y dónde se transa. Ah, ya, existe información como a nivel... Claro, eso no tiene mucho más que eso. A ver, se me olvida, nadie puede influir en el precio, existe información, es fácil salir o entrar al mercado, y me queda una cuarta en la cabeza que en este momento se me fue, ya vendrá. Respecto del monopsonio, aquí hay uno más, insertar una fila de abajo. No, ese. Oligopsonio, aquí no se me ocurre ninguno. Oligopsonio, curioso, donde hay pocos compradores y muchos vendedores. Oligopsonio. Ya, ahí sí. No se me ocurren muchos ejemplos.
no sé, ejemplo, no le podría decir ejemplo. Donde hay pocos compradores y muchos vendedores. Por ahora no. El sushi. El sushi, donde hay pocos compradores, yo creo que el sushi yo le pondría como ejemplo de mercado competitivo, donde hay muchos compradores y muchas tiendas de sushi. Yo ahí es un buen ejemplo para casi un mercado competitivo o perfecto, de competencia perfecta. Difiero con ustedes. Si tienen otra opinión, podemos conversarla. ¿Qué opinan? Ajá. Constantino, el Grande. No. Ah, ya. Ok, continúa acá en la clase. Bien, bien me parece. ¿Me queda algo? A ver. Uno por acá, la oferta y la demanda. De esto, un mercado, un grupo de compradores, en términos mercado, etcétera. Ya, muy competitivo. Ah, los productos son homogéneos. Eso se me faltaba. Eso, los productos son homogéneos. Los productos son homogéneos. Profe, Dígame. pero un mercado como de oligopsonio no es como muy práctico, ¿sí? Oligopsonio, que no es muy Sí. práctico, como le digo, es bien raro encontrar. O sea, el otro día estaba pensando, a ver, una colega me dijo, me dijo, ¿sabes que necesito cambiar las pastillas de freno? ¿Dónde? No sé, ¿dónde la puedo comprar? No sé, le dije, yo ando a la calle Sin Corriente, ahí hay estas tiendas de repuestos de auto. Dije, entonces, mira, me dijo, es como un oligopsonio, donde hay muchas tiendas de auto y hoy día pocos compradores de repuestos de auto. Podría pensarlo así. Ahí tal vez tiene un ejemplo, pero tal vez es por hoy por la circunstancia de que anda poca gente preocupada de ese tipo de cosas. Yo creo que estamos preocupados de la mascarilla, del alcohol gel, no sé. Sí. Oiga, profe, vio que en algunas partes el petróleo está en valor negativo. Eso es un paradigma y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a los estudiosos de la economía. Es genial, lo encuentro. O sea, que ya prácticamente es mejor regalarlo. Porque como es un caso de la economía, nunca antes visto que en el fondo se vuelve como la basura, por la cual uno paga por el retiro de la basura, ¿no es cierto? Algo que uno produce y por el cual paga. Lo mismo está haciendo hoy día el mercado del petróleo, hace un par de días, en que los productores pagaban para que les retiraran el producto. Es una cosa, ya es como... Es una locura, porque si Es no, una locura, crisis del petróleo. es crazy, Y ahora es como la crisis del petróleo a la inversa. es una... Increíble, a ver, voy a sacar esto. Ya, pero es genial. ¿Te escuchas mejor o peor así? A ver, ¿se escucha igual? Ya, mejor entonces voy a hablar así. Mm. Entonces, tengo estas características. Pasemos entonces, ya hablamos de los compradores, hablamos de los vendedores, les di ejemplo y parece que está bastante claro. Voy a entrar ahora a explicar respecto de los compradores y los vendedores. Respecto de los compradores, vamos a hablar de la demanda. La demanda. ¿Qué es la demanda? Y a su vez, así mismo voy a definir qué es lo que es la oferta. Y para ello voy a utilizar así. La demanda es el conjunto, es el conjunto de compradores. Ya está bien. De
diseñado bien los servicios. Okay. Y aquí la definición para la oferta es la misma, pero cambia la persona. Aquí entonces la oferta es un conjunto de vendedores. Entonces la demanda es el conjunto de compradores y la oferta es el conjunto de vendedores. Una fila. Qué maravilloso que yo pueda compartir la pizarra de esta forma, ¿no? Encuentro que es genial. Yo estoy mucho más acostumbrado a hacer las clases. Ya me gustó hacer las clases así. Encuentro que era una forma de ustedes elegían la pizarra. Maravilloso. Lo mejor. Es lo mejor. Y tienen el enlace y todas las cosas que apunto yo en la pizarra, y les queda ahí, y tienen el video. Es maravilloso. Profe, ¿puede repetir? No importa, ya que ponen el video otra vez. Genial. Sigo, continúo. Entonces vamos a hablar ahora de la demanda. La demanda, entonces, tiene ciertas características. La demanda siendo el conjunto de compradores y vendedores. Voy a suponer que para explicar cómo funciona la demanda, a ver, cómo funciona la demanda, voy a suponer un mercado. Supongamos el mercado del café. Y yo hago en clase una dinámica cuando tengo 30, 40, 50, 60 alumnos, como en el caso de ustedes. Hago una especie de encuesta y un ejercicio bien simpático en que le pregunto a cada uno de los alumnos cuánto está dispuesto a pagar por un café, ¿ya? Y si pregunto, normalmente, precio del café, entonces yo podría preguntarle, por ejemplo, a los 60, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un... ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un café cortado, en taza, no sé, normal? Y uno más o menos se encuentra con un rango de precio que va habitualmente entre 900 y entre 900 y 2000 más o menos. Y 20. Esto se cuenta más o menos con esta idea. Supongamos que tengo que encueste a un montón de gente. Un poquito más, tal vez. Supongamos que yo encuesté a un montón de personas. Si estos datos, ahora, editar, esto es el precio a el precio que están dispuestos a pagar. Si este precio yo lo ordeno de mayor a menor, ordenado, precio ordenado, ordenado, vamos a ver, datos, ordenar, acá. Pero,
México. ¿Dónde se hace esto? Ok. Aquí entonces voy a hacer el rango de precio. Rango de precio. 900. Tengo hasta 900. Profe, ¿qué es el precio ordenado? De mayor a menor. Ah, claro, son ordenados los precios. Y aquí voy a poner la cantidad. Entonces, la primera columna muestra una encuesta, los resultados de la encuesta. Entonces yo ahora ordeno. ¿Para qué? Para poder tabular. Entonces, ¿cuánta gente hay dispuesta a pagar 2.000? 3, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay dispuesta a pagar 1.900? 2. ¿Cuánta gente hay dispuesta a pagar 1.800? 4. 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuánta gente hay dispuesta a pagar 1.700? 2. ¿Cuánta gente hay dispuesta a pagar 1.600? Otros 2. ¿Cuánta gente hay dispuesta a pagar 1.500? 2 más. 1.400. Aquí sí que me van ayudando. 2. 1.300. En 1.300 hay 2, 3. 3. Muchas gracias. 3. 1.200 hay 1. 1. Ya. 1 nomás. ¿Verdad? 1. 1.100. 3. 3. 1.000 son. Eso no lo vi. 1.000. Ahí son varios. Aquí hay. No, 1100 son 2, profe, me equivoqué. Ya. Aquí. Y estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aquí son 2. Y aquí 900 hay 1. Entonces, ¿cuántos tengo acá? Esto suman 33. Vamos a ver si puedo hacer esto ordenadito para que quede bonito. Ordenadito. Si yo aquí voy a hacer un gráfico a mano. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Tengo que pegar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Ahí sí. Ahora sí. Aquí tengo un cuadrícula. Entonces vamos a poner un eje. Aquí vamos a poner 1. Llegar hasta. Aquí tengo que poner.
acá vamos a hacer un eje horizontal. Perfecto. Muy bien. Porque está mandando la bola. Sí. Aquí tengo el precio del café. Aquí tengo cantidad de consumidores. Consumidores. Por lo tanto, veremos que a 2000 hay 3 personas. A este precio de 2000, a 2000 hay 3 personas. Entonces tenemos que situarnos aquí en el 3. Vamos a pintar, poner aquí un punto. Todo negro. A 1900 son... Esa está. Una columna a la derecha. Aquí voy a poner... Aquí se va la cantidad. Aquí vamos a poner cantidad acumulada. Cantidad acumulada. ¿Por qué cantidad acumulada? Esta persona que está dispuesta a pagar 2000, estas 3 personas que están dispuestas a pagar 2000, pregunta, si esas 3 van a pagar la cuenta y van a pagar 2000, llegan a la caja y le dicen, ¿sabe señor? El café está en oferta, hoy día estamos cobrando en 1900, ¿pagarían o no consumirían? Obviamente consumirían, es como lógico. Por lo tanto, estas 3 personas están dispuestas a pagar hasta 2000, pero si le bajan, también no están dispuestas a pagar, incluyendo estas 2. Entonces serían 5. Las 3 anteriores más las 2. Si estas 5 personas que están dispuestas a consumir a 1900 les bajamos el precio, la van a consumir. Y se suman ellos 4. Serían 9. Más este que está acá. A ellas 9, si le bajamos el precio a 1700, se suman ellas 2. Por lo tanto, ya serían 11. Y así sucesivamente. Okay. Hasta llegar a las 33, que a 900 consumen los 33. ¿Quedó clara la dinámica? Sí, estupendo. Entonces 1900 son 5. 1905, aquí voy a poner 5. A 1800 son 9. Voy a poner más chiquititos cuadritos. A 1800 son 9. A 1700, al precio de 1700 son 11. Ya. A 1600 son 13. A 600 son 13. A 1500 son 15. A 1400 son 17. A 1300 son 20. A 1200 son 22.
A 1100 son 25. 25. A 1000 son 32. A 1000 son 32. Y a 900 son 33. Ok. Pueden ver ahora el gráfico en pantalla completa, en el cual vemos ahí cómo a medida que va bajando el precio, aumenta la cantidad de gente que está dispuesta a consumir. Si uno se pusiera más exquisito, tal vez en el 1950, 1875, 1900, uno va buscando intervalos y aumentando la población, aumentando, van a salir evidentemente muchos más puntitos dentro de esta gráfica. No sé si hay que poner el comentario. 7. Gracias. Ah, hay muchos más, habría muchos más puntitos. Entonces vamos a tratar de insertar aquí más bien una gráfica de copiar, editar. Bueno, entonces yo quiero hacer aquí una gráfica, insertar, voy a poner eso. No voy a hacer resulta porque es un poco complicado graficar con esta gráfico. A ver si resulta. No, no quiero hacer gráfico. ¿Entiendes ese gráfico? Sí, pero no quiero ese gráfico. Quiero este otro. Eje. ¿Sí? Y serie X. Cantidad. No, profe, tiene que quitar ese de cantidad. Tiene que dejar cantidad acumulada y precio. Es que no, porque no el eje X que sea el de cantidad acumulada. Es. Ahí está. Ahí. Y el eje Y tiene que ser de precio. Ahí está. ¿Y puedo agregar algo o no? ¿Cómo se ve ahí? Ah, caramba. Ya. Espérate. Eje X es cantidad acumulada. Y este no, por ahí. Y quiero este está acá. No, saben que me quedó mejor el mío. Esto está muy enredado. Lo oprimí. Chao. Ese es el gráfico. La gráfica. Y esto que tenemos acá, ahí se tengo una raya nomás. Ya va a ir más o menos por ahí. Por ahí.
Entonces uno puede trazar una línea de tendencia, habitualmente es como cóncava hacia arriba, ¿cierto? Como una guatita, ya, habitualmente así. Y esto se va a llamar curva de demanda. Curva de demanda. ¿Ok? Entonces, la curva de demanda tiene ciertas características, no sé, características de la curva de demanda, vamos a llamar aquí, ojo, la demanda. La característica fundamental, la característica fundamental de la curva de demanda es que tiene pendiente negativa, porque voy a poner más grande la medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Es decir, no existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Esto se puede apreciar claramente en lo que es aquí la tabla de demanda. Esto es la tabla de demanda, ¿ya? Tabla de demanda, donde si baja el precio, aumenta la cantidad. Esto baja y esto sube. Esa es la relación inversa. No es una relación perfecta, ya no existe tal relación aquí, pero tiene esta relación de a medida que baja el precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Ya? Pregunta, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, aquí si baja el precio? Si baja el precio, lo que va a pasar es que me desplazo en la curva. Es decir, si baja el precio por acá, baja el precio, es decir, pasar, por ejemplo, a 1.500, me transa este punto, ¿ya? Me transa ese punto, abajo. ¿Qué pasa si el precio baja a 1.000? Me traslado de ese punto a este punto que está acá. ¿Ya? Tengo un movimiento en la curva que es descendente. Es decir, vamos a analizar cambios relativos a la demanda. Miren, los cambios relativos a la demanda son dos tipos. Cambios en la curva, y los cambios de la curva. Los cambios en la curva, cualquier cambio en la curva, está muy chica la pantalla, voy a darle un poco más grande. Cualquier cambio en la curva es causado un cambio en el precio. Un cambio en la curva se refiere entonces a un desplazamiento sobre la misma.
¿Qué pasa si baja el precio? En este caso, ¿qué pasa de 1.500 a 1.000? Va a provocar que aumente la cantidad demandada de 15 a 32 consumidores. ¿Ok? Espero que se haya entendido la dinámica de qué es lo que es un cambio en la curva. ¿Ya? Los cambios de la curva, es decir, un cambio de la curva, Entonces los cambios de la curva son por la cantidad de compradores, ¿no? los cambios de la curva, hay 5 razones que quiero analizar. Editar, copiar, cortar. Yo quiero esta curva, esta cuestión, editar. No está bien. ¿Cómo puedo repetir esta forma? ¿Ya? Cualquier cambio en la curva, ¿no es cierto?, se refiere a cambios en el precio. No, no es para el caso. Pero ¿cómo hago esto? Aceptar otro mono, otro dibujo que me quede más o menos parecido. Oiga, en este sentido es más fácil el Excel, pero por acá vamos a poner de color, esta línea de color verde, para que quede bien distinto, grueso, bien grueso, guardar, aquí, acá. Esto es un cambio de la curva, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya es distinta la cosa, insertar otro más, insertar otro dibujo. Azul. Ya. Entonces, un cambio de la curva, es decir, que la línea roja se desplace hacia la verde o hacia el azul, desplazamiento hacia afuera o hacia adentro, tienen 5 razones. Un cambio de la curva, vamos a ver, primero, dije 1, 2, 3, 4, 5. Primero, cambio en el número, cambio, como usted decía, en el número de consumidores. Consumidores. ¿Ya? Si aumenta el número de consumidores, se desplaza hacia afuera, hacia la derecha, se aumenta el número de consumidores, la curva se desplaza hacia la derecha, afuera también se llama, y viceversa. Por ejemplo, supongamos que este es el mercado de la harina de maíz, donde existe un número poco, digamos, verde, hay una demanda verde, de harina de maíz, y ahora llega una gran migración de colombianos que consume harina de maíz. Por lo tanto, se desplaza hacia la línea roja. ¿Ya? Y después llegan los venezolanos inmigrando. Entonces se desplaza hacia la línea azul. Y así va desplazándose la curva de demanda. ¿Por qué? Porque aumentó la cantidad de gente, de consumidores de la harina de maíz. Entonces, como aumenta la cantidad de gente
que quiere consumirla, eh, Ujú, quienes venden la harina o el ujú. producto pueden ponerlo más caro, ¿no? Podría ser, pero vamos, como estamos analizando la demanda, vamos a ver qué pasa después con el precio, ¿ya? Ya, pero entonces, ¿por qué se desplaza? Por el número de consumidores. ¿Por qué usted me está hablando por qué cambia el precio? Ah, pero me dice que se desplazaría hacia la derecha, pero no hacia arriba. Nada más se desplaza hacia la derecha. Se desplaza ya, hay un desplazamiento hacia la derecha de aquí. No sé si está viendo mi mouse. Ujú. Tal vez de este punto hasta acá. Se desplaza hacia la derecha. Porque estos son curvas de demanda, no estamos viendo la oferta todavía. Ojo, después vamos a ver qué pasa con la oferta. Número comprador. Solamente la demanda, solamente los compradores. ¿Ya? Un aumento en el número de compradores. Esto implicaría que se desplaza hacia la derecha, hacia afuera. Y imagínense que viene una pandemia y mata a la mitad de la población mundial. Bueno, me desplazo. A la izquierda. Cosas hacia la izquierda. La línea azul se va contrayendo, contrayendo. ¿Ya? Uno. Entonces cambio en el número de consumidores. Dos. Cambio, este es muy importante, cambio en los gustos y preferencias. ¿Ya? Tal vez es muy evidente pensar que en, en verano o yo tengo una línea de demanda por helados azul, ¿ya? Y a medida que va llegando el invierno me voy cambiando hacia la línea roja, después hacia la línea verde, esto se va moviendo, se va contrayendo la demanda por helados, o por traje baños, o por eh, camisas o blusas de manga corta, ¿ya? Entonces, va contrayéndola porque por un tema de gusto y preferencia. Yo prefiero tomar helado en verano o tomar helado en invierno. Prefiero usar manga corta en verano a usar manga corta en invierno. Eh, Tal vez hoy día no sé, hay gustos y preferencias. Prefiero tomar una cerveza en verano a tomar café. A lo mejor en invierno aumenta la demanda de café y se desplaza de esto de la línea verde a la azul. Gustos y preferencias. Está, vamos claro hasta ahí. ¿Dudas? Sí. Preguntas. Súper. Voy a ver, pero de repente se me olvidan las cosas. Las expectativas. Ese es que quiero hacer. Antes que se me olvide. Las expectativas. Lo que yo espero que pase. ¿Mm? Lo que la gente espera que pase. Yo, es curioso, por ejemplo, cuando empezó el tema de la pandemia, la gente se, se volcó en los supermercados y arrasó con el papel confort, arrasó con el cloro. ¿Por qué? Porque se esperaba que fuera un producto necesitado. Porque, claro, pensamos que no íbamos a tener con qué limpiarnos el trasero, ya que íbamos a estar todos encerrados todo el día, las 24 horas. Entonces, por un tema de expectativa, cambió el número de consumidores, perdón, la curva de demanda se desplazó, por ejemplo, de la verde a la azul, o tal vez, imagínense, esto mucho más afuera, mucho más arriba, eh, una forma muy explosiva. Yo creo que esta pandemia es fantástica para dar buenos ejemplos de economía, de estos que son exagerados, para reflejar en la cabeza de los estudiantes qué es lo que pasa, ¿no? Eh, Eso, las expectativas. Después tengo el precio de los bienes. El precio de los bienes relacionados. Y aquí el precio de tanto el precio de los bienes relacionados. Eh, Disculpe, ¿tiene otra clase después o no? Sí, como la clase termina a las 12:10, si quieres, termino
el punto 4 y el 5, que son un poco complicados, pero ¿sigo? ¿O tiene o no? No, yo no tengo clase después. Ya. Constantino, voy a ver qué dice el chat. Constantino, se me fue. Lo perdí. Constantino, como a las 2:30. Ah, ya, perfecto. ¿Quiere que siga? Dale nomás. ¿No quiere que pare? Ya, sigo. Termino con el punto 4 y 5. Espero que estén entretenidos. Oh, la pregunta, como que se me hubiera puesto la soga al cuello. Ajá. Espero que estén entretenidos. La verdad es que sí, a mí me gusta. Qué bueno, gracias. El precio de los bienes relacionados. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué tipo de bienes relacionados hay? Los bienes complementarios y bienes sustitutos. ¿Ya? El precio de los bienes, el precio de un bien afecta la demanda del otro bien. Es decir, suponga usted que la línea azul, la demanda azul, es la demanda de la palta. ¿Ya? ¿Qué pasa si sube el precio del pan? Si sube el precio del pan, obviamente voy a tal vez consumir menos palta porque voy a consumir menos pan. ¿Qué pasa si, en ese sentido, bienes complementarios son aquellos bienes que se usan conjuntamente? El pan y la mantequilla, los cuadernos con la educación. ¿Qué pasa si sube el precio de la educación? Entonces, si sube el precio de la educación, consumo menos artículos escolares. ¿Fija? Es un poco la dinámica de los bienes complementarios, ¿no? Es esa, que un bien es necesario ocuparlo con otro bien. ¿Qué pasa si se sube el precio de Internet? Bueno, voy a poder ocupar menos Netflix, ¿ya? Entonces disminuye la demanda del otro bien. Entonces, bienes complementarios son aquellos que si sube, si se aumenta el precio de un bien, disminuye la demanda del otro bien. ¿Vale? Y un bien sustituto es, por ejemplo, la mantequilla y la margarina. Usted, cuando se hace una tostada en la mañana, ¿le echa mantequilla y margarina al pan? Yo creo que no. O le No. echa lo uno o le echa lo otro. O consume, cuando usted va a la universidad, si o va en metro o va en micro, pero no puede ir en las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? No se puede consumir dos cosas a la vez. Si un día sábado en la tarde a usted le gusta el fútbol y están dando una película, o va al estadio o va al cine, ¿ya? Pero no puede estar en los dos lugares a la vez. Entonces compra una entrada para el estadio, siempre y cuando sea los dos a la misma hora, o compra una entrada al estadio o compra un boleto del cine. Es decir, supongamos el caso de la mantequilla. Suponga que la mantequilla tiene la curva verde de demanda, la curva verde, ¿ya? Si sube si baja el precio, si baja el precio de la margarina, entonces la curva de demanda de la mantequilla se desplazaría a la línea roja. Si baja la mantequilla, perdón, si baja la margarina, se desplaza hacia afuera, aumenta, perdón, si sube el precio de la margarina, aumenta la demanda de la mantequilla. Si sube el precio de la margarina, aumenta la demanda por mantequilla. Otro ejemplo, si sube el precio de la universidad, baja la demanda por educación. ¿Por qué? Porque son bienes que se usan, si sube el precio de la universidad, baja la demanda por artículos escolares. Eso. Hoy me enredo solo yo. Pero eso sería entonces complementario. Claro, esos son los bienes complementarios. Y los sustitutos, entonces están mantequilla, margarina, está un
un medio de transporte versus otro de transporte, entonces bienes sustitutos, se aumenta el precio de un bien, se aumenta el precio de un bien, aumenta la demanda del otro bien. Yo creo que lo sustituía, básicamente. ¿Cómo? Que si aumenta el precio, o sea, el precio de uno, la gente va a querer recurrir a otro que sea parecido y por lo ¿Mm? tanto van a comprar más en ese. Exacto. Y siempre y cuando estos bienes cumplan roles semejantes. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Eso. Bienes relacionados. Entonces, ¿por qué tienen una relación? Y finalmente tengo el ingreso. Profe, ¿y esto de los bienes también se puede, también se puede ver en el tema de los servicios o los mercados? Sí, claro. Sí, Por ejemplo, yo pensé ahora, no sé, mm, porque usted conoce los OK Market, claro, sí lo conozco. son como medios caros esos. Ajá, sí, son caros. No sé, por ejemplo, Cualquier cerca de cosa vale. la calle Valparaíso y hay un OK Market y cerca mm, hay un Santa Isabel, creo. Sí, Y siempre la gente prefiere ir al Santa Isabel antes que el OK Market porque el OK Market es más caro. obvio, pero saca de apuro. Ahí está como un ejemplo de un servicio sustituto. Es que los dos ofrecen el mismo servicio, pues. Claro, por eso lo digo, ofrecen un servicio parecido y Creo. como el precio del OK Market es más caro, la gente acude más al Santa Isabel. Ojo, que hay una diferencia entre el Santa Isabel y el OK Market. No sé por qué, por el horario de atención. Ah, claro, Ujú. Ojo, entonces el Santa Isabel ofrece servicios, más vende productos, ¿no? claro. Pero el OK Market tiene ese plus, ese adicional, de que tiene un horario ampliado, que atiende los domingos ampliamente. No sé qué horario tiene el Santa Isabel los domingos, pero claro, yo a lo King Market puedo ir hasta las 7:30 de la tarde ahora. Antes uno podía ir hasta las 11 de la noche y bien, y estaba Claro. dispuesto a pagar por aquello. Pero lo que pasa es que eh, hay, no son productos homogéneos, porque Ya, son productos, te fijas que la igualdad de los mercados tiene estos detalles, que usted no puede cobrar lo mismo. ¿No es cierto? Si vende poleras en su casa, o vende poleras en un mall, donde hay un estacionamiento, donde hay aire acondicionado, donde hay otros servicios asociados. ¿Por qué? Porque usted está vendiendo una polera, pero una polera que viene con el estacionamiento, con la vida social, con el ambiente, con una serie de experiencias que, están, que no son, tangibles, pero sí son perceptibles por la emoción. No es lo mismo, por ejemplo, en la feria. Si usted puede comprar tomates a 500 pesos el kilo en la mitad del pasillo de la feria, no es lo mismo que el que vende en las puntas de la feria porque están más cerca de la calle, del estacionamiento. Por eso en las puntas venden más caro, porque están más cerca de la entrada y la salida. claro. Bueno, entonces, es un producto, pero con un adicional. ¿Ya? No es un producto homogéneo. En cambio, el que vende tomate en el centro de la feria vende el mismo precio que el del lado y que el del frente, porque están lejos de las puntas. Pero es que entonces es imposible encontrar, o casi imposible encontrar productos o servicios homogéneos. Exacto, exacto. Sí, esta clasificación de los mercados que mostré al principio, ya de un mercado perfecto, que nadie puede influir en el precio, que existe información, que es fácil entrar y salir del mercado y que los productos sean homogéneos, es muy difícil que se dé esta combinación. Es imposible, Es, de hecho. es, claro, es casi imposible. Es Ya, más de bien hecho, un tipo se habla ideal. dígame, Más bien es como un tipo ideal. no, absolutamente. Si se acuerda de la clase pasada o antepasada que hablábamos de los modelos, ya que no son representaciones exactas de la realidad, son aproximaciones de la realidad. Y la economía es una ciencia social, por lo tanto es inexacta.
Con modelos que se aproximan a la realidad, claro, se aproximan bastante, pero no es, no es una fotografía. O sea, no es un holograma así en 3D con color, no. No es la realidad, son modelos que se aproximan bastante. Hay casos que son muy claros, ¿no? No sé, tal vez el de Val, donde hay es claramente un ejemplo de monopolio. ¿No? Continúo. Cambios en el ingreso. ¿Ya? Respecto de los cambios en el ingreso, vamos a encontrar una característica también respecto de los bienes, que vamos a encontrar los bienes normales, bienes normales, por un lado. Es decir, imagínense que estamos situados en la línea verde. ¿Qué estoy haciendo? No hagas tonterías. Estamos situados en la línea verde de la demanda por poleras, por decir algo. Si estamos situados en la verde y nosotros empezamos a ganar más dinero, vamos a querer comprar una segunda polera, después una polera con botones, después otra polera con estampado atrás, otra estampado adelante, de color azul, rojo. Es decir, a medida que aumenta el ingreso, nosotros aumentamos la cantidad demandada, de dicho bien. Zapatillas, usted tiene 2 pares de zapatillas, si gana más se va a comprar tercero, cuarto, quinto. Si usted tiene un sueldo bajo, tal vez no va a salir de viaje, pero si sube el sueldo, va a aumentar su cantidad de viajes, o kilómetros de viaje, o frecuencia de viajes, etc. Los bienes normales, entonces, se clasifican o se caracterizan porque si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada de dicho bien. Si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada de dicho bien. Eso es un bien normal. Y tenemos una segunda característica para terminar la idea de la clase de hoy, son los bienes inferiores. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Son aquellos bienes que si aumenta el ingreso, disminuye la demanda de dicho bien. O sea, si yo gano más plata, voy a consumir menos. Por ejemplo, si gano un cierto nivel de sueldo, yo me voy en micro al trabajo. Pero si aumenta mi ingreso, voy a dejar de consumir micro para consumir automóvil. Ok, yo tal vez empiezo a ganar más y consumo viajes en avión y compro boletos en una aerolínea, pero resulta que si empiezo a ganar más, voy a dejar de consumir aerolíneas porque me voy a comprar un avión privado. ¿Sonará freak? Sí, suena freak, pero hay artistas, políticos, empresarios poderosos que andan en sus aviones y helicópteros privados y evaden la pandemia, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Es decir, aquellos bienes que a medida que aumenta el ingreso disminuye su consumo, son bienes inferiores. Otro ejemplo más claro son las pastas. A medida que aumenta su ingreso, te deja de consumir pastas y empieza a consumir tal vez otras carnes, otras verduras, otros productos. No sé, pastas, los fideos, el arroz, el pan. Es curioso que se notó una cosa importante el año 2008 con la crisis subprime. Aumentó el consumo de comida chatarra, del McDonald's, de Burger King, de Kentucky Fried Chicken. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que donde el americano iba a restaurantes de mantel, dejó de consumir restaurantes de mantel para consumir restaurantes de comida rápida. Interesantes. Entonces, los bienes inferiores, dígame. Como la inversa. Claro, exactamente a eso me refiero. Si aumenta el ingreso, disminuye, yo dejo de consumir dichos bienes.
ingreso. Entonces, disminuye la del mes. Y me gustó esta pizarra. Otro ejemplo claro, imagínense que ustedes, el típico estudiante, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Usted es estudiante universitario, por lo tanto sus ingresos provienen de las ayudantías, de vender chocolate, o sea, siempre anda el 3 y el 4. La típica dieta del estudiante es la AFP. Arroz, fideo, puré. Arroz, fideo, arroz. ¿O no? Más bien que completo, empanada. Arroz, fideo, puré ya completo. Usted deja de estudiar, ingresa a trabajar y empieza a ganar más y empieza a eliminar el arroz y lo cambia por pizza, después compra cazuela, no sé, pues, estofado, asado. Sí. Entonces se fija, esta dieta básica del arroz, fideo, puré empieza a serse sustituida por quinoa, por carne, por camarones, por pez. Esos bienes, arroz, fideo, puré, son bienes inferiores, porque a medida que aumenta el ingreso, disminuye la demanda de estos mismos. ¿Ok? Bien, hasta aquí quedamos por hoy. Pasé toda la materia que quería pasar. El tiempo se me pasó volando. Y voy a parar la grabación. Ay, ya tengo la grabación.